Entonces, en el caso de problemas meningeos, no necesariamente el proceso inflamatorio es a resultas de un proceso infeccioso, ¿sí? Hay síndromes meningios, por ejemplo, ocasionados por problemas autoinmunes. Y aunque siempre pensamos en un problema de irritación meningea infeccioso, no necesariamente es el caso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el concepto de síndrome meningio. Ya saben, es un conjunto de signos y síntomas. En este caso son consecuencia de la invasión o agresión hacia las meninges cerebroespinales, no solo las cerebrales, ¿sí? Las meninges se prolongan también hacia la médula espinal y siendo meninges, el proceso inflamatorio se extiende a cerebro y médula espinal, ¿sí? Insisto, generalmente la etiología es de tipo infeccioso, pero no necesariamente, ¿sí? Antes, cuando hablábamos de problemas meningios, se clasificaban por separado procesos inflamatorios meningios y procesos inflamatorios del encéfalo. Actualmente ya no. Ahora se utiliza el término meningoencefalitis porque es muy difícil que se dé el proceso en una sola de las dos estructuras habitualmente abarcadas, ¿sí? Ahora, en este caso, las meningoencefalitis pueden ser de dos tipos, dependiendo de la manera como resulten afectadas. Pueden ser meningoencefalitis primarias, cuando el agente infeccioso eh, cruza la barrera hematoencefálica y ataca directamente a las meninges. O pueden ser meningoencefalitis secundaria, les decía, cuando el proceso se da fuera del sistema nervioso y lo ataca posteriormente. Entonces, a esas se les llama meningoencefalitis secundarias y les decía que muchas veces el proceso es inmunoalérgico. Por ejemplo, por errores congénitos del metabolismo pudieran presentar meningoencefalitis secundaria o a consecuencia de un cáncer, por ejemplo. En ocasiones, pues es relativamente frecuente. Pacientes que están siendo manejados con AINES también pudieran presentar una reacción secundaria, que en este caso sería la meningoencefalitis, ¿sí? Entonces, no nos casemos con la idea de que esto va a ser siempre de tipo infeccioso, no es así. Habitualmente les decía, meningoencefalitis, el mismo nombre lo dice, meningoencefalitis nos habla de un proceso, de un proceso inflamatorio que puede extenderse a médula espinal y que puede generar también irritación de las raíces raquídeas. Al estar inflamado todas estas membranas, pueden inflamar o crear irritación a nivel de las salidas de las raíces que están en médula espinal, ocasionando manifestaciones clínicas periféricas, ¿sí? La base del problema es el ataque a las meninges, ya sea de manera primaria o de manera secundaria. Pero cuando hay inflamación de las meninges, esta inflamación es capaz de irritar también las raíces raquídeas que salen a nivel de la médula espinal, dando otro tipo de manifestaciones clínicas, ¿ok? Y aquí los tenemos, ¿sí? La causa puede ser infecciosa, puede ser traumática, puede ser por elementos químicos o irritación porque los elementos llegan a través de la sangre, ¿sí? La consecuencia va a ser la inflamación de las meninges y al inflamarse esto van a dar irritación de las raíces raquídeas, ocasionando de manera secundaria contracturas musculares, ¿sí? Que esas son las manifestaciones que nosotros vemos. Las causas de irritación meningea o del síndrome meningio son variadas, ¿sí? Las más frecuentes efectivamente son las infecciosas, que pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? Virales, bacterianas, micóticas, Mycobacterium tuberculosis o inclusive parasitarias. En los niños, por ejemplo, las que son mucho más frecuentes son las virales, que afortunadamente también son las más benignas, ¿sí? Pero no descartemos bacterianas o micóticas que también en nuestro país tienen mucha presencia. Las vasculares habitualmente son por hemorragias, son de índole hemorrágico, hemorragia subaracnoide. Pero les decía que puede haber otras etiologías como el cáncer, que tiene un sitio de
De inicio puede ser pulmón, puede ser hígado, y secundariamente hacen metástasis y pueden afectar a las membranas meningias. O pueden ser de tipo inmunológico, ¿sí? Inclusive herpéticas, ¿sí? Por herpes virus, o de tipo traumático. Ajá. Estas son las causas más frecuentes del síndrome meningio. El diagnóstico se hace con base en los antecedentes, con el cuadro clínico y el estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Acordémonos que en el caso de las consultas de primera vez habitualmente hacemos ficha de identificación, manejamos la semiología del cuadro clínico, manejamos los antecedentes y nos vamos a la exploración física, ¿sí? Y ya como un medio de apoyo, hacemos el estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Dentro de los antecedentes importantes a considerar, tomamos en cuenta las infecciones previas. Es muy raro que se presente una infección primaria, sí, que vaya directamente a las meninges. En general no es así. Las infecciones se presentan en cualquier otra parte de la economía y posteriormente se van hacia las membranas meningias, ¿sí? También el antecedente pudiese ser que el paciente presente cefalea crónica y esto nos hablaría tal vez de la existencia de un tumor o una masa o inclusive un aneurisma que esté haciendo compresión sobre estas membranas y esté siendo la causa de la irritación meningia. No necesariamente un proceso inflamatorio, sino más de tipo irritativo por compresión, ¿sí? En algunas ocasiones, esto también llega a ocurrir, que al paciente se le haya realizado algún tipo de estudios por alguna causa y que se le haya inyectado aire o medio de contraste, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tenía por allí datos de una hernia de disco y quieren asegurarse de que el problema es de ese tipo, a veces se les hacen mielografías, ¿sí? O una neuroencefalografía por alguna razón, algún problema craneano, y que esto pudiera dar como resultado la presencia de un síndrome meningio secundario. Y les decía, en algunos casos, pacientes que cursan con factores de inmunodepresión, algún factor inmunológico que pudiera favorecer la presentación de problemas meningios secundarios. El diagnóstico es con base en el cuadro clínico. ¿Pero qué del cuadro clínico? ¿Qué es lo que vamos a considerar? Bueno, de lo que se presenta con mayor frecuencia es la cefalea, ¿sí? La cefalea va a ser generalizada, es un problema de tipo irritativo, las meninges cubren todo el cráneo, ¿sí? Bueno, están en el interior del cráneo, cubren todo el cerebro, y entonces la cefalea va a ser holocraniana, quiere decir, duele toda la cabeza. En general, la cefalea es intensa, va a ser constante, allí va a estar, no se va a quitar. En ocasiones es pulsátil, como latido, ajá, y que generalmente se irradia a columna vertebral. ¿Sí? Las meninges se van a médula, entonces este dolor se va a irradiar a columna vertebral. Habitualmente esta cefalea, que es muy intensa, que es opresiva, ajá, va a ir acompañada de vómitos explosivos, vómitos en proyectil, con hiperestesia cutánea y auditiva, ¿sí? Porque va a haber compresión también de las vías que van a llegar a corteza, entonces eso va a condicionar alteraciones de la sensibilidad, ¿sí? Va a haber trastornos auditivos por la compresión que acompaña la irritación meningia, la inflamación, ¿sí? Va a acompañarse también de fotofobia y pudiera haber compromiso variable de la conciencia porque al haber inflamación, ¿se acuerdan que quedábamos que el cráneo es una estructura cerrada? No hay espacio para ninguna otra cosa, ¿sí? Ni procesos inflamatorios, ni procesos edematosos, porque ocupan espacio y hacen compresión a las estructuras que están allí. Esto es lo que justifica por qué los pacientes van a presentar alteraciones como compromiso de la conciencia, hay compresión de la corteza cerebral, más la compresión de las vías ascendentes y descendentes, ¿sí? Este dolor de cabeza va a aumentar con los movimientos y los esfuerzos, el fenómeno de Valsalva, ¿sí? La tos, por ejemplo, el mismo vómito va a hacer que el dolor de cabeza sea más intenso. Todos estos son fenómenos de Valsalva, aumentan la presión interna.
Dentro del cuadro clínico, otra de las manifestaciones que nos van a referir es el vómito, ¿sí? El vómito que va a salir con mucha fuerza, ¿sí? Es un vómito no digestivo, es un vómito de origen neurológico, entonces eso va a hacer que la contracción muscular sea muy exagerada y el vómito salga prácticamente de manera horizontal. Generalmente, perdón, no va precedido de náuseas, o si aparecen las náuseas son muy transitorias, o sea, prácticamente desaparece la náusea y enseguida viene el vómito, no da tiempo de más, ¿sí? Y generalmente el vómito va a presentarse al mismo tiempo que la cefalea. Es un cuadro brusco, de instalación brusca, que va a presentar manifestaciones que coinciden en tiempo. Tanto el vómito como la cefalea coinciden en tiempo, ¿sí? Vean, pudiera presentarse también fiebre, sí, díganme esto, pero el centro de la náusea y el vómito está en el vago, ¿sí? Cuando tenemos nosotros fenómenos de compresión craneal, se estimula, hay un área gatillo, se le llama así área gatillo, en el bulbo raquídeo, donde está ubicado el centro de la náusea y el vómito. Este se estimula, por eso los pacientes habitualmente presentan vómito de estas características, ¿sí? Y efectivamente, la estimulación es de tipo vagal. Ajá. Les decía, no es un vómito de etiología digestiva, es neurológico. Por eso es diferente al vómito digestivo. El vómito va a aparecer, ¿sí? Tanto en las causas infecciosas y aún en las no infecciosas, insisto, porque el problema no es la infección, ¿sí? El problema es la inflamación de las membranas que está estimulando ciertas zonas, ¿sí? Y además está haciendo compresión generalizada. Entonces, al estimular la zona de la náusea y el vómito, pues infección o no infección, el vómito se va a presentar, ¿sí? Y vean, les decía que las manifestaciones clínicas van a ser así como muy coincidentes en cuanto a tiempo de aparición. Tanto la fiebre como la cefalea como el vómito van a tener una fecha de inicio prácticamente idéntica. Uh-huh. Vean, la fiebre no va a aparecer por un problema de tipo infeccioso, ¿sí? Infeccioso o no infeccioso, va a haber fiebre. ¿Por qué esto? ¿Dónde se regula la temperatura? En el hipotálamo, ¿sí? Entonces, cuando hay fenómenos compresivos, estimulamos la zona y se va a presentar la fiebre. Sí, en el caso, por ejemplo, de la inflamación de las meninges, es más por estimulación en la zona gatillo para la presentación de vómito. En ocasiones, pudiese darse efectivamente que haya inflamación tal que irrite la corteza cerebral y entonces den origen a la aparición de convulsiones, ¿sí? Entonces, cuando aparecen las convulsiones no necesariamente se van a presentar, ¿sí? Pero cuando se presentan pueden ser tanto generalizadas como focales, ¿sí? Parciales, pues, ¿ok? Y la actitud física. Quedamos que va a haber irritación de las raíces medulares y eso va a dar como consecuencia, ¿sí? Estimulación exacerbada hacia los músculos y los pacientes pueden presentar cambios en su actitud física, como sería la aparición de opistótonos o actitud en gatillo. ¿Se acuerdan en qué patología aparece esto? En el tétanos. El paciente se está apoyando con los músculos de la nuca y con los talones. Y vean la contractura tan exagerada que presenta el paciente, ¿sí? Y esto es por un proceso meningeo. Bien. Y esta es la posición en gatillo o en gatillo de escopeta, ¿sí? Habitualmente el paciente se acomoda como manera de aliviar un poquito la molestia en decúbito lateral con extensión de la nuca, así como en los opistótonos habitualmente hay extensión de la nuca, ajá, pero va a haber aducción y flexión de los músculos y de las piernas sobre el abdomen, ajá, y así más o menos como si fuera un gatillo de escopeta. A la exploración física nos va a dar datos de irritación meningea, así muy característicos de irritación meningea, como cuáles. Los que más se manejan en la literatura es la rigidez de nuca, el signo de Kernig y el signo de Brudzinski. Y sin embargo hay otro signo que también del cual pudiéramos echar mano,
para confirmar nuestro diagnóstico, el signo de Levinson. El signo de irritación meningia consiste en la rigidez de la nuca, ¿sí? La nuca va a estar hacia atrás, digamos, en hiperextensión, y cuando nosotros tratamos de hacer flexión del cuello, va a haber resistencia muscular. De hecho, para el paciente, esa hiperextensión del cuello le da cierto alivio a su cefalea, ¿sí? Vean esto. El paciente está en hiperextensión y cuando tratamos de flexionarlo, cuesta trabajo, ¿sí? Se queda rígido por la contractura muscular. Les decía, datos específicos de irritación meningia también son Kernig y Brudzinski, ¿sí? En Kernig podemos buscarlo de dos diferentes maneras, ¿sí? Con el paciente en decúbito dorsal, flexionamos sus piernas, ¿sí? La cadera y la rodilla. Y la otra, con el paciente igual, en decúbito dorsal, ¿sí? Con la pancita para arriba, pues, con las extremidades inferiores extendidas, las levantamos de los talones, ¿sí? Nada más lo agarramos de los talones y tratamos de subirlas. Cuando hacemos ese movimiento, se va a producir una flexión refleja de las rodillas. Entonces pueden hacer esta manera o lo pueden hacer de esta otra. En ambos casos es el mismo signo, el signo de Kernig, ¿sí? Aquí está uno. Ajá. Cuando nosotros levantamos, el paciente flexiona. Y el signo de Brudzinski. Esta también se realiza con el paciente en decúbito dorsal. Y aquí lo que hacemos es tratar de flexionar bruscamente la cabeza. Acuérdense que la cabeza va a estar en hiperextensión. Y cuando forzamos la flexión, se va a observar una flexión refleja de las caderas y de las rodillas. Dobla los muslos y las piernas cuando hacemos esa flexión forzada, ¿sí? La otra manera es igual con el paciente en decúbito dorsal, le flexionamos la pierna sobre el muslo y sobre la pelvis, más o menos como les manejaba la otra imagen. ¿Dónde está? Espérenme. Esta, ¿sí? Flexionamos la pierna, la cadera hacia acá y la pierna la flexionamos sobre el muslo. Y habitualmente cuando lo hacemos sobre una extremidad, la otra automáticamente se flexiona también. Entonces lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer de esta otra, ¿sí? Aquí está Brudzinski. Cuando ustedes flexionan el cuello, automáticamente se flexionan las rodillas. Y aquí, al flexionar una, se flexiona automáticamente la otra. Y por último, tenemos el signo de Levinson o de Lewinson, ¿sí? Todas prácticamente son con el paciente en decúbito dorsal. Y aquí lo que hacemos es tratar de acercar el mentón, o sea, flexionamos su cabeza para acercar el mentón al tórax, ¿sí? Es un signo positivo cuando al flexionarlo el paciente automáticamente abre la boca, ¿sí? Vean esto. Y cuando lo flexionamos, abre la boca el paciente. Es el signo de Lewinson. Muchas veces, de verdad, no se necesita más de esto para saber que el paciente tiene un síndrome de irritación meningia. Pero la etiología, eso ya es otro cantar, ¿sí? La verdad es que no tenemos microscopio en ese momento, así como que para que clínicamente podamos determinar cuál es el agente causal de su síndrome. Entonces, para ello, pues nos vamos a ir a apoyarnos con algunos exámenes, ¿sí? Podemos hacer exámenes inespecíficos o exámenes específicos. Por ejemplo, se puede hacer un hemograma y la BSG para ver si tenemos por allí un proceso infeccioso presente. Se puede hacer un hemocultivo, pero recuerden que los hemocultivos tardan. Entonces, siempre el paciente inmediatamente se va a hospitalizar y ya en el hospital se le van a hacer los diferentes tipos de pruebas, ¿sí? No nos vamos a esperar a que nos dé resultados de un hemocultivo, para entonces el paciente ya se nos muere, ¿sí? Y se pueden hacer pruebas serológicas. Podemos hacer, dependiendo de la probable etiología, exámenes imagenológicos de gabinete
como la tomografía axial computarizada, cuando estamos pensando que se trate, por ejemplo, de una metástasis de un problema neoplásico, cuando pensamos que se trate de un tumor benigno o algún otro problema de tipo ocupativo. La resonancia magnética nuclear también nos va a ayudar muchísimo en estos casos. Algo menos específico, pero que a veces es lo único que está al alcance de la mano, sobre todo si están ustedes en provincias. A veces lo único con lo que cuentan es las placas de cráneo, ¿sí? Pudiesen ser de ayuda en el caso de procesos ocupativos. O arteriografías cuando el paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial sistémica o de enfermedad vascular cerebral. Las arteriografías, si es que hay manera de realizarlas, también son de mucha utilidad. ¿Okay? Muchas veces se recurre, esto es muy importante, el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Los cambios en sus características físicas y en sus características químicas nos van a ayudar a determinar qué tipo de proceso tenemos por allí entre manos, ¿sí? Aquí les pongo los datos de un líquido cefalorraquídeo normal para que nosotros podamos hacer la comparación cuando se presenta un problema de tipo bacteriano, de tipo viral, de tipo parasitario, etcétera, ¿sí? El aspecto, ¿se acuerdan? Que es ultra transparente. Se le llama agua de roca. Las proteínas van a ser a razón de 15 a 45 miligramos por 100 mililitros. Y las células que podemos encontrar en condiciones normales es de 0 a 10 con predominio de mononucleares, ¿sí? La glucosa siempre va a variar. Se puede ser de la mitad, pero en general es 2/3 de la glicemia, de las cifras que ustedes encuentren en sangre. Aproximadamente 2/3 de esta cifra es lo que corresponde a la presencia de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Cuando tenemos ya problemas, muchas veces el aspecto de ese líquido, desde que se hace la punción lumbar y se obtiene el líquido, ya estamos sospechando cuál pudiese ser el agente etiológico. Ay, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, si el aspecto al obtener el líquido cefalorraquídeo es de agua de arroz, es como agua un poquitito turbia, hablamos de meningoencefalitis de probable etiología viral o tal vez tuberculosis. Si sale francamente purulento u opaco, la etiología sin dudas es bacteriana, ¿sí? El aspecto hemorrágico o jantocrómico nos habla de que hay un sangrado, ¿sí? Hay una hemorragia allí y eso es lo que está dando alteraciones a nivel de las meninges. Mi pregunta es, ¿qué significa jantocrómico? Entre rosita y naranja. Nos habla de que hay sangrado. Puede ser francamente hemorrágico o que solo vaya teñido de color por la hemorragia, ¿sí? Y cuando solo va teñido de color, es como el esputo, ¿sí? Cuando hay neumonía, que sale rosita, ¿se acuerdan de color salmón? Pues igual aquí, ¿sí? Si hay hemorragia, entonces va a salir teñido de rosita o inclusive de naranja. Café ya no, ¿sí? En general es un tono un poquito más clarito. Muy bien, muchas gracias, ¿sí? Las concentraciones de glucosa en un líquido cefalorraquídeo van a disminuir en las meningoencefalitis bacterianas, y eso ustedes lo debieron haber visto en microbiología, ¿sí? Así como el número de células que van a estar generalmente aumentadas. Los leucocitos van a estar aumentados cuando se trata de un proceso infeccioso, ¿sí? Y aquí tenemos un cuadro comparativo de las características, vean, cuando el líquido cefalorraquídeo es normal y en los casos en los que están involucradas las bacterias, Mycobacterium tuberculosis, los virus. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de meningoencefalitis?